proyectos, no sin antes seguir las recomendaciones que les estoy dando con sus proyectos. Es decir, normalmente el INGE tribeño les da proyectos a sus estudiantes, entonces ya tienen cada quien sus proyectos. No responde. Betty Candy XP Calle, por favor, si puedes contestar tú. Eh, Todavía no nos dio el tema. Estaba diciendo que iba a ser por grupo o tal vez individual. En eso estaba en discusión con el inicio. Yo creo que mañana nos va a dar la información. Ya, perfecto. Ya están pasando a clases normal, ya tuvo una Desde esta intervención. semana estamos empezando recién. Ya voy a ponerme en contacto con él para el tema de sus proyectos. La metodología que les he enseñado va a ser la misma que espero que realicen en sus proyectos. Entonces, voy a hablar ese tema con el INGE. Vamos a compartir un poco las ideas y veamos también el que me dice, ¿no? Y bueno, él es el dueño de la materia en todo caso, ¿no? Entonces, es lo que él decida, al fin y al cabo. Bien, entonces, pero les menciono esto debido al hecho de que el curso tiene dos partes. Una es la parte teórica que ya vamos concluyendo, en la cual les estoy mostrando cómo llevar adelante un proyecto. Una vez que terminemos, hay que planificar la parte práctica. Hay ciertos, ¿cómo llamarlo? Cierta normativa en la universidad que no permite que los estudiantes todavía ingresen a los laboratorios, pero vamos a ver cómo sobrellevar esa parte, ¿no? Entonces, hoy vamos a hacer, les voy a mostrar cómo se ha programado, cómo se programa un PLC. Les voy a dar luego, me imagino, una semana para que vayan investigando más o menos y acostumbrándose. El programa todos lo tienen en sus computadoras. Vayan acostumbrándose al lenguaje de programación. Yo voy a llegar, voy a esperar que ustedes sean los que tengan más capacidad de poder, bueno, yo les voy a entregar el PLC y voy a esperar que puedan darme una solución, ¿no? Tal como nos diste en el curso. Normalmente me gusta que sean más ustedes los que den cuenta por sus medios, más que ser yo el que les dice qué tienen que hacer, ¿no? Porque si no, no tendría sentido. Allá afuera, como les dicen, nadie les va a decir qué hacer. Entonces, más o menos va a ser esa la forma de trabajo que vamos a tener. Y el proyecto que les voy a mostrar es... creo que no tengo acá. No, proyecto. Lo que quiero es el proyecto de, creo que es este de acá, programa de control. Vamos a ver qué habla. Lo que quiero es ya mostrarles un programa ya terminado. Sí, es este, ¿no? Si recordamos nuestro mapeo de entradas que hicimos, teníamos un PLC, un módulo de expansión de entradas, un módulo de expansión de salidas y un módulo de entradas analógicas. Este es el módulo analógico. Y ustedes me dirán, Inge, ¿cómo hace eso, no? Lo único que hago es simplemente, bueno, ustedes ya, bueno, ya han visto cómo pongo el PLC acá, que es simplemente agarrar y colocar, ¿verdad? Ahora, los módulos de expansión, que son los necesarios para el proyecto, tal como hemos visto en los mapeos en las clases anteriores, se encuentran en los puntos de acá, ¿no? Es decir, aquí están, por ejemplo, las entradas digitales y aquí están todos los módulos de expansión. Si yo voy seleccionando, aquí tenemos el de 16, este es de ¿cuánto es? Es de 32. Aquí, ¿cómo sé eso? Aquí me dice, ¿no? TM3DI32K. Es decir, que este es un PLC con 32 entradas digitales. Es decir, tengo un modo de expansión de 32. Bien, entonces,
yo busco aquí el de 32, es este de aquí, ¿no? 32 por 24 BDC. Agarro y lo acomodo aquí, ¿no? Una vez que lo suelte, lo reemplazaría, pero no lo necesito soltar, ¿no? Porque ya está ahí. Pero les estoy mostrando cómo tienen que hacer ustedes, ¿no? Una vez que hayan terminado con... Ah, se va a acomodar. Lo voy a quitar ya. Una vez que ustedes tengan ya este módulo, lo que hacen es cerrar la pestaña de acá. Ah, no, perdón, tienen que buscar los de salida ahora. ¿Cómo sé cuáles son de entrada y cómo sé cuáles son de salida? El DI representa entradas, TM3DI representa entrada, TM3DQ representa salida. Fíjense, si yo presiono aquí, me muestra, ¿no?, la especificación TM3DQ32K. Entonces es un módulo de expansión de 32. Busco el módulo de expansión de 32 y está aquí, ¿no? Agarro, no, de la misma forma, lo suelto ahí. Y una vez que lo suelte, va a estar acomodado ahí. Luego de eso, busco el modo de expansión de salidas analógicas, que es este de acá. Este de aquí es uno de 8, si no me imagino. Sí, es uno de 8, ¿no? Dice TM3 AI 8G. Entonces busco, ahí es este de acá, tensión o corriente, ¿no? Los dos, normalmente los PLC siempre van a manejar entradas ya sea de voltaje o de corrientes, por eso que te ponen aquí tensión o corriente. Normalmente son para ambos. Es bueno, ¿no? Algunas entradas analógicas solo reciben un voltaje, lo cual no es muy conveniente, por así decirlo, ¿no? Entonces, siempre busquen que sea tensión y corriente, ¿no? Esto es para determinar que puedas modificar tu entrada analógica, sea valores de corriente o a valores de voltaje. Bien, hagamos, ponemos, soltamos, ¿no? Mismo procedimiento. Algo que quiero mencionarles es que no sé si lo pueden ver ustedes en la parte de acá, fíjense. Bueno, estos son con pernos, ¿no? Con tornillos, es decir, yo agarro un tornillo y lo voy ajustando los pernos para que entren. Este es de 32, pero fíjense el tamaño, es el mismo que este, ¿no? Fíjense, son relativamente, pues claro que tiene dos, ¿no? Un rack y otro rack, pero normalmente este es 8 y este es 16. 16 aquí, 16 acá, ¿no? Entonces, para poder hacer eso y hacer un PLC tan compacto, no utilizan directamente una entrada con pin y tornillo como es acá, como una conexión, sino que utilizan un cable más. Debemos mostrar el cable. Para PLC. Entradas. 2, 2, 1. Este es el analógico. No está por acá. Ah, miren qué hermoso PLC. ¿Dónde está el cable? No hay. Vamos a buscar después. ¿Ya? Oh, me sale cable para entradas PLC M221. Bueno, no me parece con ese nombre. Había que buscar con otro nombre. Es un cable como un bus, es decir, que se conecta directamente a esas entradas que les he mostrado aquí y te salen, bueno, solo pines para que tú puedas conectar a Bornera y a Bornera vas a mandar porque no puedes conectarlo aquí directamente. Eso es algo quizá nuevo para ustedes, quizá no han visto, no sé si han trabajado con ese tipo de PLCs, pero es así como trabajan ya. Entonces, esa es la forma de configurar el PLC. Aquí tenemos el PLC, ya está configurado con... estoy haciendo modificaciones. Este es el de entradas, ¿no? Esto quiere que vaya aquí.
entradas, salidas y... Genial, ya se me ha desconfigurado. TM3DI y me falta el módulo de salidas digitales. Que va ahí, ¿no? Ya estaba referenciado, por lo cual a las salidas me están mandando un mensaje de error que ya estaba referenciado ya. Vamos a intentar hacer control Z. Creo que no funciona aquí. Voy a cerrar el programa y voy a volver a abrirlo, ya debido al hecho de que ya estaba referenciado el anterior módulo a sus entradas, entonces detecta como errores de programación los símbolos que van referidos al anterior módulo de expansión, ¿no? Aquí están los mapeos, y los mapeos en realidad está atacando a las entradas, ¿no? Mapeo entrada, entonces está atacando a esa parte. Entonces, ¿se guardar cambios? No. Voy a volver a abrir el Machine Expert. Vamos a abrir un vacío. Machine Expert Basic. Ecoestructura Machine Expert. Trabajando en planta. Y vamos a volver a abrir el programa. Y ahora sí estamos todavía. Hasta aquí tienen alguna consulta, tienen alguna duda. ¿Qué les parece? No es una gran cosa colocar un PLC y sus módulos de expansión, ¿no? Entonces, no hay dudas, ¿no? Bien, vamos a continuar con el programa. Bien. En la parte, una vez que has terminado de configurar tu equipo, debes configurar dependiendo del proyecto. Esto es importante. Si tu proyecto va a contemplar solo entradas y salidas digitales, como son los proyectos que les van a dar a ustedes, entonces no hay problema. Aquí terminaría su trabajo. Normalmente, pero en un proyecto de automatización, se trabaja siempre con protocolos Modbus 485 o protocolos Ethernet. Entonces, si ese es tu caso y deseas comunicar parámetros y datos, tú debes de configurar las entradas de los del protocolo Modbus. Puedes utilizar el protocolo Modbus, que puede ser o 485 o LS232. Puedes utilizar el protocolo Modbus ASCII, que también es importante, el protocolo TMH2O. Normalmente en Schneider, o la experiencia que he tenido trabajando en Schneider, utilizamos el Modbus Serial IO Scanning. Este protocolo te permite escanear los equipos y verificar quiénes están en línea. Normalmente utilizamos ese protocolo, lo dejamos ahí. La velocidad de transmisión depende, tienen que ser iguales tanto en el emisor y el receptor. Normalmente lo dejamos en 19.200 baudios. A veces lo van a encontrar que está en 9.600, en precios digamos un poco menor, pero normalmente están en 19.200. La paridad normalmente se pone en par, los bits y la tasa, los bits, la cantidad de bits por segundo son 8 y se utiliza un bit para parada, ¿no? Esa es la configuración normalmente, pero dependiendo, como les digo, mucho depende del proyecto, la configuración. Si se quieren utilizar Modbus ASCII o ninguno, es decir, dejar inhabilitado el puerto serial. Ese es uno, y otro es no voy a guardar cambios. Otro protocolo es el Ethernet, que bueno, no me aparece nada. Aquí está. Entonces, nombre del dispositivo, te dice que aquí si quieres que te ponga una dirección IP a partir de un servidor DHCP. El DHCP no es más que el protocolo de asignación de IPs
que utiliza su router en su casa. Alguna vez, tal vez, si les da curiosidad, cuando tú te conectas a internet, lo que lo que está pasando es que te estás asignándote una dirección de conexión, una IP donde te estás conectando, es decir, el punto o el número con el cual tú te conectas a internet. Normalmente este protocolo DHCP se asigna a dispositivos que se conectan directamente a internet. En nuestro caso, nosotros vamos a configurar una red de internet, no de internet, sino una red de internet. Claro, es una red de internet al fin y al cabo, funciona con la misma, con los mismos conceptos, se podría decir, pero internet es otro tipo de mundo, ¿no? Entonces, pero funciona con los mismos conceptos. Normalmente no trabajamos con el DHCP porque sería cambiaría constantemente, ¿no? Lo que es la dirección IP y no sabrían dónde buscar siquiera la información. La dirección IP bot es un bot el que te asigna, un bot inteligente que te va asignando las IPs para que no coincidan las IPs. Y mi consejo, lo mejor es manejar una dirección IP fija. ¿Por qué manejarlo de esta forma? Debido a que tú vas a apuntar y sacar información de este punto. Y si tú pones una dirección IP de DHCP o una dirección bot, día a día va a cambiarse su dirección IP. Entonces, como tú quieres información de este PLC, si tú quieres sacar información, es como si tú tuvieras que saber su número de teléfono. Imagínense que la IP es la dirección telefónica del PLC. Si tú le pones una dirección de HCP, es como que cada día cambia su teléfono. Entonces, ¿cómo lo vas a poder contactar al PLC si no estás cerca de él para saber qué IP tiene? Entonces, no te conviene mucho, ¿no? Porque va a ir cambiando constantemente de teléfono y tú nunca vas a saber cuál es su número de teléfono porque cambia. Lo mismo con la dirección IP del tipo bot. Pero si colocamos una dirección IP fija, entonces ya tiene un número de teléfono fijo, tal como estamos acostumbrados, ¿no? Ustedes tienen muchos amigos y no les están preguntando cada día cuál es su número, ¿no? Porque tienen números fijos. Lo mismo se puede hacer con el PLC, pero también se puede hacer que tengan números aleatorios, es decir, un número, hoy ya le toca un número, mañana le puede tocar otro, y así es. Son protocolos y formas de funcionar en Internet. Cuando ustedes se conecten a Internet, van a saber que nunca tienen la misma dirección IP en 2 días seguidos, es decir, que cambia constantemente su dirección IP. Bien. Entonces, la dirección IP consta de 4 números. Vamos a buscar un poco de qué significan estas direcciones IP. Buscamos IP de mi router. Voy a colocar. De mi router. ¿Cómo encontrar la IP de su router? ¿Cómo saber cuál es la IP de mis routers? Entrando al panel, ¿cómo saber controlador? Ingresas, ¿no? Pero vamos a buscar, esta es una dirección IP, ¿no? Enlace de puerta determinado. La idea no es bueno, es la puerta de enlace. Pero para que lo entiendan, es un número, bueno, son una combinación de 4 números. Normalmente empiezan con 192, 168 cuando se trata de conexiones de internet. Es decir, pero no es necesariamente que todas las conexiones de internet empiecen por 192, 168. Normalmente le dan ese número, no sé por qué, pero tú puedes darle otro inicio si quieres hacer tu red. Bueno, esa red de internet no depende de ti, ¿no? Pero cuando tú hagas tu red de conexión a internet, tú haces tu red, así que puedes decidir con qué números empezar, pero son 4 números. El último número es el que normalmente va a cambiar dependiendo de la dirección de pasarela, que es el segundo de aquí, perdón, la dirección de máscara de subred. Entonces, este define cuánto cambias. Por ejemplo, si yo le pongo 255, 255, 255 y 0, quiere decir que la dirección IP se va a mantener estática en los que tienen el 255, 255, 255, se va a mantener estática. Es decir, si yo le pongo 100 aquí,
Y aquí también le pongo 100. Aquí le pongo 10 si quieren. Quiere decir esto, se modificó esto. ¿Por qué no está permitido esta dirección IP? Bueno, lo vamos a dar como ejemplo. Lo que les da a entender es que cuando yo pongo 255, 255, 255, significa que los números que están arriba de 255, de los que he colocado en la máscara de Sudet, no pueden ser modificables. Es decir, que estos números de aquí se van a mantener en 100, 100, 100, y este último de aquí va a cambiar. Es el único. Entonces yo puedo colocarle 5 y esta va a ser su dirección IP de este señor. Si yo quiero otro dispositivo, conectarme a otro dispositivo en la planta y hablar con él, debo darle un número distinto, pero esto debe ser igualito, porque tiene que ser la misma red. 100, 100, 10, 6 podría ser. 100, 100, 100, 10, 7. 100, 100, 100, 100, 10, 8. Y así va cambiando. Y este es un número telefónico de este. Es decir, que cuando yo quiera sacar datos de él, saber sus estados, saber si se ha encendido, saber si se ha apagado, saber el conteo de la corriente, el voltaje, o los datos que maneje, te voy a llamar a este número. Pero solo puedo llamarle a este número si estoy en la misma red. Eso es muy importante, ¿ya? Yo también tengo, es como cuando ustedes, imagínense que tienen un teléfono Tigo, y solo pueden llamar a personas que son Tigo. Así funciona la comunicación en una red de Ethernet. Entonces, solo pueden llamarle a aquellos que están en su misma red, es decir, los que están en la red 100.110.75, por ejemplo, ese puede llamar a este PLC porque está en su red. Entonces, ese concepto de la red y la red de comunicación es la base para transferencia de datos y manejo intuitivo de datos para poder llevar esos datos al punto donde tú desees. Los que quieren hacer un poco de IoT, por ejemplo, entonces deben extraer desde esa dirección IP los datos. ¿Para qué? Para llevarla a otra IP en realidad, ¿no? Que es una base de datos en la nube, por así decirlo, ¿no? Y la base de datos no es más una IP también. Una IP representa como una idea, protocolo de comunicación de Internet, ¿no? Pero es la dirección, como el número de teléfono de cada uno de ustedes. Entonces, cada equipo o cada computadora también, no solo los celulares, también las computadoras, tu computadora también tiene una dirección IP. Todos los que se comunican por Ethernet van a tener esa posibilidad de recibir un puerto de IP o una dirección IP para poder transferir datos entre equipos conectados en una misma red. Esto es un concepto ya un poco nuevo para ustedes. Creo que ni tan nuevo, porque creo que en la parte teórica lo lleva también el INGE, pero es más, un poco más sencillo viéndolo, ¿no? En el funcionamiento, y van a ver un PLC con un puerto Ethernet y se van a comunicar por Ethernet ustedes. Y tareita para ustedes, ¿no? Entonces, la primera clase práctica, cada uno de ustedes debe saber cómo conectarse a un PLC mediante Ethernet. Se van a conectar por Ethernet, no por cables USB o cables de PLC. Todo van a ser con Ethernet ustedes. Entonces tienen que conocer la parte de configurar sus computadoras en una red. No es muy difícil. Yo les voy a mostrar cómo. Por ejemplo, vamos a suponer o vamos a asignar que esta va a ser la red del PLC. La dirección de pasarela a veces es necesario, a veces no. Cuando es necesario, cuando estás en una red DHCP, necesitas saber quién es el que gobierna la red. Normalmente es el número 1, es decir, el 100.10.1 es el que gobierna la red de Ethernet y está colocado en el router normalmente. Si es que pueden entrar a la configuración de su router, normalmente él es el que está asignado, a él se le asigna la dirección de pasarela. Pero como no es una red de internet, entonces no es necesario modificar esto y pueden trabajar tranquilamente, no hay ningún problema. Ahora, yo quiero comunicarme a este equipo, a este PLC,
¿cómo lo hago? Lo que yo debo hacer es debo estar en su red para poder comunicarme. Ingreso al panel de control. Vamos al panel de control. Árbol y sonido. Vamos a ver. Árbol y sonido, redes internet. Centro de redes y de cursos compartidos. Cambiar configuración del adaptador. Entran una red de internet, propiedades. Y aquí está, ¿no? Esta red de aquí, la dirección IP de su... Este es del Ethernet 5, eso es de una máquina virtual, ¿no? Aquí me dice VirtualBox Hosts, es decir, es una máquina virtual. Es la red de Ethernet de esa máquina virtual, es decir, hasta una máquina virtual puede comunicarse, sale por el puerto... ¿cómo se llama esto? Por el puerto Ethernet de su computadora. También está bueno, yo tengo varias máquinas virtuales, ¿no? Normalmente este es el de ustedes, el Realtek, el que es de su computadora. Va a estar habilitado si están conectados con una red LAN. Pero si no están conectados con una red LAN, entonces no está habilitado para modificar, ¿no? Entonces, lo único que hacen, por ejemplo, yo voy a modificar esta red. Voy a llamar la misma que tengo, 100, 10, y este se va a llamar, ya no puede llamarse 5, ¿no? Porque este ya es el 5, entonces a él le voy a llamar se llame el 6. Esto significa que estén en la red. Ahora, entonces entenderíamos como que el PLC y mi computadora están en una misma red. Por lo tanto, mi computadora o esta red que la que he configurado, ¿dónde estamos? Aquí, ¿no? O esta red que yo he configurado desde esta máquina virtual, yo puedo conectarme a PLC por Ethernet. ¿Por qué? Porque estoy en su red. Entonces, eso es importante, ¿no? Que esté siempre en su red. Estos conceptos de la red y la comunicación entre un puerto que es una computadora y una base de datos que se encuentra en otro punto y un PLC que se encuentra en otro punto y otra persona que se encuentra, por decirles, en Santa Cruz, permite entender esto te va a permitir entender esto. ¿Cómo se basa la transferencia de datos por medio de Internet para que ustedes puedan tener acceso a información que se encuentra incluso en Estados Unidos, ¿no? Estos son los puntos base. Desde ahí se empieza a conocer que los dos equipos están en una red y si están en una misma red se van a comunicar. Si tengo un router que me puede convertir la señal en inalámbrica, entonces puedo controlar el PLC a distancia, ¿no? Es decir, sin necesidad de ningún cable, puedo mandar también información, porque los routers hacen eso, ¿no? Enrutan la información y se puede también, puedo conectarme a un PLC sin necesidad de cables. No sé si sabían eso o alguna vez lo han intentado. ¿Alguna vez han intentado, a ver, esa pregunta es, conectarse a un PLC sin utilizar cables, es decir, bueno, que estén a tu computadora ningún cable, ¿no? Más que conectado a su red de internet de Wi-Fi, ¿no? Entonces, ¿han visto eso alguna vez, alguno de ustedes? A ver, Edson Zabalaga Belis. Edson, ¿estás ahí? Buenas tardes, Inge, sí estoy aquí. ¿Has visto alguna vez que alguien se conecte, por ejemplo, a un PLC sin necesidad de usar un cable, mediante Wi-Fi únicamente, conectarte al PLC? Sin necesidad de conectar un cable. No, la verdad, no mucho, digamos, con cables nomás todo el asunto, directamente nomás lo que he visto. Ok, entonces se puede hacer sin cables, pero debes manejar bien este concepto de redes. Bueno, sé que no es un tema muy de nuestro área, que es más que todo un tema que ven los sistemas, creo que ven los de esta parte, pero se ha crecido tanto esta parte de las redes y cómo se irá interconectando el mundo, que es importante que nosotros también la sepamos, ¿no? Entonces, para poder conectarte a su red, para poder conectarte sin cable, tú tienes que estar en su red igual. Es decir, bueno, en realidad tú tienes que entrarte a la red del internet.
y de tu casa. Entonces, si vas a conectarte desde tu casa, ¿no? Y a partir de eso, vas a, ¿cómo se dice esto? Vas a poder conectarte al PLC sin necesidad de cables. Eso es algo que vamos a ir viendo. Tal vez si nos alcanza en tiempo en la parte práctica les voy a mostrar algo, pero necesitaríamos un router y un router que esté conectado a internet. Alguna consulta hasta esta parte, es un poquito más complejo, ¿no? La parte de comunicación Ethernet, pero como les digo, hay muchos modelos en internet, pueden también investigar un poco más sobre lo que es esto del milagro del internet, ¿no? O sea, gracias a estas redes ustedes tienen internet en sus casas, ¿no? Esto es la base, o sea, de dónde nació todo. Entonces, pueden investigar, ver y ahora ustedes van a configurar sus propias redes, no a nivel de internet, pero van a configurar redes básicas, ¿no? Solo tenemos un PLC, así que solo van a configurar una red entre su computadora y el PLC, y tal vez si podemos conseguir un router, podemos hacer enrutar datos y comunicación, pero dudo mucho que pueda pasar eso. ¿Alguna duda? Creo que no. Bien, vamos a proseguir. Entonces, como han visto, ya están configurados las redes de comunicación. En su caso, sus proyectos no van a configurar redes de comunicación, no van a hacer nada de comunicación industrial. Podría traer otro PLC para que hagan redes industriales y le pida eso al INGE, pero creo que sería un poco, tal vez, comprometer el hecho de que aprueben la materia y no quisiera eso. De momento vamos a trabajar con algo muy básico porque también están aprendiendo recién, ¿no? Pero quería mostrarles, ¿no? Ya. Una vez que he terminado de configurar el PLC, que ha sido tarea sencilla, solo que yo me he retrasado un poco tratando de explicarles todo. Entonces, si no necesitan una red de Modbus o una red de Ethernet, no es necesario que configuren estas dos redes. La de Ethernet sí, normalmente, porque se van a comunicar con su computadora con cable Ethernet. Entonces, esto sí van a configurar, tal como les he mostrado. Cuando estén iniciando con este PLC, inicialmente se van a conectar con un USB y luego van a configurar una red de Ethernet. Entonces, van a hacer esto ustedes, o sea, van a trabajar con esto, ¿no? Bien, una vez que terminemos esta parte, vamos a pasar a la siguiente pestaña, que es programación. Bien, en la parte de programación, van a ver que no se trata de hacer un código único, es decir, que tú agarres y programes todo según te parece, ¿no? Entonces, no es así. Bueno, incluso este programa está mal porque está hecho en un PLC antiguo. Lo primero que debes hacer es bloques de función definidas por el usuario. Crearte bloques de función. Ya. Este es un PLC. Esta configuración es un poco antigua. No me permite hacer bloques de función definidas por el usuario, así que no vamos a poder hacerlo, pero un PLC nuevo, moderno, te permite, puedes hacer bloques de función. Normalmente el tema de arranques y paradas se ponen bloques de función. No va a ser tan necesario para ustedes porque recién están haciendo algo más básico, pero como les dije, les voy a mostrar más o menos cómo se divide un programa a nivel de un proceso, ¿no? Que ya está funcionando. Entonces, vamos a dividir por partes. ¿Se acuerdan que hemos hecho mapeo de entradas? Cuando estábamos en la clase anterior, hemos mapeado unas variables en Excel. Hemos hecho eso para esto, fíjense, mapeo de entradas. Todas las entradas, las que son físicas, debemos llevarlas a marcas de memoria. Fíjense, parece algo no muy útil, decir, es como decir, ¿para qué está haciendo esto? ¿No? Es decir, llevando las marcas de memorias o de físicas, entradas físicas, a memoria, ¿no? Fíjense, aquí estoy llevando a memoria, 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 memoria.
memoria, memoria, todos se convierten en memorias, ¿no? Todos, fíjense. Aquí están. Tanto las de los módulos de expansión, toditos se han ido a dónde, a convertirse en marcas. Lo mismo pasa con las salidas. Fíjense, M106 se está convirtiendo en Q01, es decir, ahora estoy haciendo el proceso a la inversa, ¿no? Estoy convirtiendo de las salidas, que son memorias, marcas de memoria, a estados físicos reales en el PLC. Entonces, lo que puedo yo explicarles con esto es que el programa es sumamente ordenado, ¿no? Tiene que tener un orden determinado, muy explícito y simple. ¿Por qué? Porque esto sirve para el mantenimiento. Tú vas a verificar esto de aquí a unos 10 años cuando la planta que estamos haciendo el proyecto empiece a fallar. Por ende, si tu programa no está bien desarrollado y bien explicado y bien separado, nunca vas a poder detectar errores, lo cual se te va a hacer difícil. Entonces, por eso es que se trabaja de esta forma. Tenemos aquí, por ejemplo, el mapeo entrada y mapeo salida, ¿no? Simplemente es llevar las marcas a bits de memoria o viceversa, o llevar los bits de memoria a salidas físicas debido a que son, ¿cómo explicarlo? Bits a marca para que funcione, para que se active, ¿no? ¿Alguna duda hasta este punto de acá? ¿Queda entendido? El primer procedimiento de programación es ese. Simplemente es muy sencillo, no requiere más. ¿Alguna duda? Ninguna. Voy a explicarles un poco lo del arranque, pero quiero que explicarles con el sistema o el circuito al cual responde para el arranque. Voy a buscar mi equipo. Esto no es. Ahí. Ideas, ¿dónde estás? Ideas Automation. Bien, escala. Bien, entonces, bueno, esta es una escala, ¿no? ¿Listos? Ya. Bien. Entonces, este panel de aquí, está mucho mejor así. Bueno, lo mínimo creo. Entonces, ya, lo mínimo, ¿no? Bien, entonces el primer punto de la programación ya estaría saldado. ¿Cómo hago eso? Me vengo a las tareas maestras. Como hemos dicho, tareas, esto lo voy a hacer si quieren. Viene así el PLC, ¿no? Cuando está vacío, nos venimos desplegando la parte de tareas maestras. Y cada tarea es un POU, ¿no? ¿Puedo añadir una nueva tarea? Sí, puedo. Aquí está, ¿no? Un nuevo POU. Le pongo un nombre con la enumeración, ya tiene la enumeración, entonces puedo darle otro nombre, no puedo ponerle, no sé, práctica, ¿no? O el nombre que ustedes quisieran. Pero como es un ejercicio simplemente de muestra, entonces lo voy a eliminar porque no lo necesito, ¿no? Eliminar POU. Entonces, así te vas creando POUs. Supuestamente ya hemos hecho el POU 1, que es el mapeo de entrada, y el POU 2, que es el mapeo de salida. El siguiente normalmente va a ser el tema de los arranques de los motores. Va por partes, ¿no? Primero es el tema de el mapeo de entrada, luego el mapeo de salida, y luego hacemos el sistema de arranque. El sistema de arranque normalmente va a estar pensado, o tal vez dependiendo del tipo de proyecto, puede estar controlado por HMI, puede estar controlado por una SCADA, puede no tener siquiera una escala, puede tener solo una botonera, pero normalmente en resumen los botones cuando se trata de un sistema HMI son estos de acá, un sistema escala, estas son las botoneras que normalmente manejamos.
Tiene un botón para encendido cuando está en modo automático, o perdón, modo manual, marcha y parada. Tiene un botón que te permite cambiar modo manual, modo automático. Tiene un botón para hacer el bypass. El bypass es ¿cómo les explico? Un sistema que se utiliza para mantenimiento, es decir, si un motor de las líneas de producción está fallando, cuando yo lo bypaseo es como que si estaría dando una señal falsa indicando que está bien el motor en la planta, que está funcionando y que el programa, para engañar al PLC más claro, lo engaña al PLC y entonces el PLC piensa que ese motor está funcionando y hace funcionar toda la secuencia como si estaría funcionando normal, pero en realidad el motor no está funcionando cuando está bypassado, ¿no? Esto te permite como que la planta trabaje de manera normal mientras tú haces el mantenimiento, ¿no? Tú te dedicas a ver qué está pasando con ese motor, verificas qué es lo que el daño que se ha podido causar sin afectar la producción, ¿no? Porque como está bypasseado, entonces es como decir, entiendan los bypass como puentes, ¿no? Estaría puenteado, por así decirlo, ¿no? La corriente está pasándose por ahí, pensando que está encendido, a PLC se le puede hacer eso, pero no está encendido en realidad, ¿no? Bien, el reset de fallas es cuando hay una falla, ya sea de temperatura, de corriente, de comunicación, y cuando una vez que ya hemos detectado la falla y la hemos corregido, reseteamos la falla y para de contar, ¿no? Volvemos a iniciar. Y reset de horas es el que les va a resetear el tiempo de horas que ha estado trabajando el motor en el mes, en el día, en el año. Con esto lo reseteas. En la parte inferior se está mostrándose el valor de corriente o voltaje. A y B se puede cambiar. Y aquí están los contadores, los temporizadores de horas, temporizador de arranque, la parada, los set points de la frecuencia. Entonces, este es un panel, ¿no? Bien, entonces nosotros, como programadores de PLC, nos van a decir que nosotros tenemos que responder a ese panel. Ese es nuestro panel de programación. Y cuando el cliente nos mande marcha, tenemos que ver si está en manual o automático. Si está en automático y el cliente manda marcha, no tiene que pasar absolutamente nada, ¿no? Porque está en modo automático, entonces no debería pasar nada. Cuando está en modo automático, el PLC le dice cuándo apagarse y cuándo encenderse, por lo tanto no tienes que hacer nada, ¿no? Estamos ya tranquilos en esa parte, nos vamos a ir a la parte de arranque de la cámara 1. Bien, aquí están los arranques, ¿no? Manual automático, sí, está bien. Bien. Aquí está el manual automático, la marcha de este HMI, manual automático, manual automático, manual automático, parada HMI PLC, salida de marcha desde el motor PLC. Las fallas que lo abren y el interlock, ¿no? Que cuando falla puedes interloquearlo y hacerlo arrancar de todos modos. Bien, ¿para qué nos sirve toda esta información? Nuevamente, entendamos el código, ¿no? Este es el arranque del motor. Primero vamos a ir a la parte de marcha de este HMI. Entonces, cuando la señal del botón M101 es 0, entonces no se va a activar, no, perdón, estamos en el 105. Cuando es 0, no pasa nada, ¿no? Fíjense, la corriente viene por aquí y espera, tiene que estar interloqueado, ¿no? Entonces, si quiero hacer funcionar en modo automático, ¿qué tengo que hacer? Tengo que presionar el bypass del equipo, ¿no? Porque cuando yo le voy a dar marcha por aquí, fíjense, la corriente va a venir por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, y aquí abierto los dos, entonces no va a arrancar nunca este motor. Lo que tengo que hacer si quiero hacerlo arrancar en modo manual es simplemente lo bypasseo y este camino de aquí se va a cerrar y no hay problema. Doy marcha desde el HMI cuando está en modo manual, se cierra este de aquí, marcha desde el HMI, se cierra este de aquí por un segundo, viene por acá, por acá, por acá, está bypasseado, viene por aquí abajo, se enciende la bobina y se clava, ¿no? Y cuando le doy parada, que es este motor de aquí arriba, esto se va a abrir el circuito. Una vez que se abra, se va a desenclavar y se ha apagado, ¿no? Eso cuando está en modo manual.
voy a cambiar a modo automático, como es ahora está presionado. Como está presionado, esto que va a pasar, se va a abrir, este también se va a abrir, y este de aquí se va a cerrar, y este se va a cerrar, porque está presionado ahora. Entonces, por más que le dé marcha desde acá, como este de aquí abajo, arriba ya está abierto, no va a pasar nada, ¿no? El motor no va a arrancar, lo que les había dicho. Luego, pero sí, cuando le dé marcha desde el PLC, es decir, desde la secuencia de funcionamiento misma del PLC, le den la señal, va a arrancar y se activa la bobina 1. Luego de eso tenemos con la señal de que cuando se active la bobina 1, espere 3 segundos y si el motor no ha dado la señal de que ha arrancado con la falla de retroalimentación, entonces considéralo como una retroalimentación y va a ser una falla del motor, ¿no? Se va a considerar una falla y va a apagar el motor porque el contactor no está cerrado los contactos, por lo tanto el motor no ha arrancado. Pese a que se ha dado la orden de que arranque, el motor no ha arrancado, ¿no? Cosa muy normal en planta, pero muy imposible en la universidad, creo. Y luego de eso, con el botón de resetear, desenclavamos la falla, ¿no? Hay botón reset, ¿no? Está aquí. Una vez que se ha dado la falla, aquí viene, se enclava y se mantiene una señal aquí. Aquí aparece fallas de retroalimentación y empieza a sonar una sirena en la planta, ¿no? Empieza a sonar constantemente la alarma y la sirena, la baliza, se ve. Entonces, eso es un arranque muy, muy sencillo. Así está hecho. Recuerden que estamos pensando en el HMI. En un proyecto no vas a ser el único ingeniero de programación. Normalmente hay más ingenieros contigo trabajando. El programador de SCADA es uno de ellos. Los programadores de HMI, encargados del tablero. Si tú eres el programador de PLC, solo te vas a encargar del PLC. Entonces, no esperes que vas a estar haciendo el sistema SCADA, ¿no? Si tú eres perecista, no puedes estar haciendo el sistema SCADA, eso no sería muy profesional y tampoco te van a permitir, ¿qué planta va a permitir que un programador esté programando tanto PLC y SCADA, ¿no? No va a pasar porque son proyectos grandes y no quieren perder el tiempo, entonces te van a decir en planta, estás haciendo pavadas, ¿no? Bien, ¿alguna duda respecto? ¿Qué duda tienen? Sin dudas, me parece bien. Eso quiere decir que están unos tigres para programación. De todos modos, se les ha enseñado en la materia, ustedes tienen que saber. Hay videos también. Bueno. Bien, entonces, ese programa, ay, no, mejor no les paso nada porque ya conozco la viveza del estudiante. Van a utilizar el mismo software. Les puedo pasar todo, ¿no? El mapeo, los planos, ¿qué más tengo con respecto a este proyecto? Mapeos y planos les puedo pasar y código no puedo pasarles porque lo van a utilizar en sus proyectos. ¿Qué más? Voy a ver qué más puedo pasarles o qué más les tengo debido. Les debo de ver información, nunca me llaman, nunca me avisan que les debo. Pero bueno, me hace recuerdo de eso, por favor. Entonces, si no tienen dudas, vamos a continuar. Ese es el arranque de 1. Tal como he hecho del motor 1, su arranque, debo hacer lo mismo para el motor 2. Lo mismo para el motor 3. Lo mismo para la válvula. Para cada uno de ellos, ¿no? Para la válvula, bueno, son 3 válvulas, ¿no? Aquí están las 3 válvulas. Y esos son los sistemas de arranque. Aquí están sencillos, ¿no? Porque son chiquitos, no tienen mucha información, no manejan muchos datos, son equipos antiguos, son simplemente señales que mandan señales digitales. Entonces es sencillo, ¿no? No hay ningún problema, pero normalmente un bloque de función de arranque es mucho, mucho más grande. Pero si hubiera sido más grande, lo que hubiéramos hecho es intentar seleccionar un mejor PLC, ¿no? Uno que te permita hacer bloques de función y ahí salvábamos, ¿no? Ya no necesitábamos estar programando en plana del PLC, sino estuviéramos utilizando un bloque de función y ese bloque de función se hubiera repetido para todos. ¿Ya?
Entonces, ¿alguna duda, consulta, no sé, algo que quieran decir o agregar? Bueno, todos más callados que de costumbre. Bien, continuemos. Una vez que tengan el mapeo de entradas, mapeo de salidas, arranques de cámara 1, arranque de la cámara 2, el arranque de la cámara 2 va a ser exactamente igual al arranque de la cámara 1, el arranque de la cámara 3, lo he puesto atrás, ¿no? No es tan igual, ¿no? Fíjense. Pero eso es solo un problema de código, ¿no? Y la lógica es la misma, ¿no? Fíjense los arranques, ¿no? Entonces, lo mismo para cámara 1, cámara 2 y cámara 3. Es lo que les decía, ¿no? De que al principio cuando decía donde cada vez podíamos utilizar el M1.1 de cámara 1, ¿no? También yo dije que es una muy buena idea. Y sí lo es, ¿no? Pero también tenemos el respaldo del PLC que podemos hacer así, ¿no? Entonces, cuando yo veo aquí, entro aquí, veo M16 o M105, yo ya sé que pertenece a la cámara 1, ¿no? O también cuando veo aquí bobina del motor 1, entonces yo ya sé que pertenece a la cámara 1 porque está dentro de dentro del espacio que le corresponde como línea de programación. Lo mismo con cámara 2, con cámara 3. Y también hacemos un mapeo de la parte de entradas analógicas, ¿no? Entonces, esto es un poco más complejo de explicarles. Convertir una variable analógica a un dato de temperatura o un dato de bit de hexadecimal, podríamos llamarlo datos de numéricos de 0 a 1000, como habíamos visto en el PLC, se conviertan a dato de temperatura, no responde más que una función matemática que está establecida acá, ¿no? Entonces, eso es, pero no lo vamos a llevar nosotros, no vamos a menos que traigan, podríamos, creo que tengo sensores PT100 en el, ¿cómo se llama? En el laboratorio. Si quieren, si es que quisieran conectar, tendrían que tener este equipo donde está TXRise. TXRise. Novus, TXRise Novus. Tal vez si quisieran de conectar y hacer en la parte práctica una conexión, tuvieran que tener este equipito que les muestro acá. Ese de aquí, el TXZyre, que se utiliza para convertir señales de, ¿cómo se llama esto? Señales de resistencia a voltaje o a corriente. Y eso lo recibe ya el PLC. Entonces, si es que quisieran en la parte práctica, tal vez puedan comprar este equipo. Cuesta, creo, 350 bolivianos entre todos y luego se lo llevan si gustan o ve si quieren donar al laboratorio. Pero les puedo enseñar a usar y cómo capturar variables analógicas, ¿no? Podemos capturar más que esto, se utiliza más que todo para temperatura. Y como hay sensores PT100 en refrigeración, entonces no tendríamos que comprar el sensor, simplemente tendrían que tener este Novus, ¿no? También en el PITA tenemos sensores de PT100. Yo les puedo enseñar a conectar si gustan para poder en funcionamiento esta parte, ¿no? Que se vea, pero eso depende de ustedes, ¿no? También se hace, pero lo mismo, ¿no? Que les había dicho, llevar la variable física a una variable en memoria, que es el MW0, y ese dato se va a convertir en temperatura, ¿no? Es un poco más complejo que esto, pero
simplemente es parte didáctica esto, ¿no? Entonces, mapeos, arranques, ¿no? Bien dividido, ¿no? Y bien separado. Mapeos, una parte de programación, arranques, otra parte de programación. Luego de eso, se hace una parte que es muy importante, que ya sería la parte de la lógica. En la parte de acá, donde está la lógica de PLC o de programación, tienen que tener idea ya de la secuencia, es decir, cómo van a arrancar sus equipos. Para eso es importante, ¿no? El AutoCAD, vamos a ayudarnos un poco. Utilizamos el AutoCAD Electrical. Mientras tanto, mientras abre, voy a encender mi luz, me queda oscura. Me esperan un segundito. Ay, no. Tengo que instalar la serie de Mist. ¿Qué será que se desactualice ese componente? Vamos a necesitar, así que me dan unos segunditos para instalarlo, ¿ya? Voy a ver si se vuelve a cerrar. El 3D Party. No sé dónde está ya. Está ubicado en 3D Party por 86. No, estamos en el 64 bits. 3D Party 64. Hace data. Hace bits. Vamos a buscar eso ya. Por 64, ¿no? Por 64. Luego era hace Data Engine, hace Data Engine, hace revista, aquí está. Entonces me está pidiendo que vuelva a instalar este console AutoCAD. Ok. Muy bien. Entonces ahora sí volvemos al AutoCAD. Esperamos que habla. Ahora sí, ¿no? Ya no me presenta ese programa. Ese problema. Bien. Ahora sí. Aquí está la secuencia. Aquí está. Supongamos que es la cámara frigorífica 1, la que estamos haciendo ahorita. Existe un botón de marcha, que es el que da marcha al proceso. Se clava un botón de apagado y un botón de fallas, es decir, cuando existen condiciones de falla, toda la lógica se detiene, ¿no? Es decir, que, bueno, tiene que detenerse todo, ¿no? Por condición explícita de falla, no podemos estar mandando constantemente la señal si ha fallado el equipo, ¿no? Bien, entonces, la lógica es así, ¿no? Existen dos formas de manejar a los motores, ¿no? Uno es manualmente y uno por uno, ¿no? Y la parte del bloque de función controla eso, ¿no? Y hemos visto aquí que puedo encender al motor desde aquí cuando está en modo manual, puedo encender al motor o apagarlo, pero yo quiero que toditos arranquen uno en función de una secuencia, ¿no? Porque va a haber una secuencia, porque quieren que funcione así, no quieren estar ellos arrancando el motor, los motores uno por uno, ¿quién quisiera eso, no? Pero sí, en caso de mantenimiento se quiere, porque necesitas hacer pruebas solo de ese motor. Entonces, normalmente por eso se pone el manual automático, para que puedan hacer pruebas en la planta
y puedan determinar el funcionamiento correcto o no de ese equipo y hacer pruebas solo de ese equipo sin necesidad de estar arrancando todo el circuito, ¿no? Entonces, para eso es normalmente. Ahora, pero cuando estén programando las lógicas, una condición fundamental, como ustedes ven, tienen varios motores, pero estamos haciendo solo de uno y existen varios componentes, ¿no? Como ser este motor, este motor, este motor, este motor, este motor, este señor y este señor. Para que la secuencia funcione por completo, es decir, para que todo esté funcionando en modo automático, toditos deben indicar que están en modo automático, es decir, cada motor, cada equipito tiene su modo manual, modo automático, pero para que funcionen en modo manual y en modo automático, o para que funcionen en modo automático, cada uno de los equipos debe decir, estoy en modo automático, ¿no? A toditos automático, automático, y solo cuando toditos indiquen que están en modo automático, su secuencia de arranque debe permitir arrancar. Y eso es lo que está pasando aquí, ¿no? Fíjense, cuando toditos estén en automático, uno, se van a poner toditos en uno, y entonces se va a habilitar este de acá, habilita cámara 1. Cuando se dé el OK de que la cámara está habilitada para arrancar, recién se va a cerrar este señor de acá. Y cuando esté cerrado, recién puedo dar marcha, ¿no? Recién puedo dar marcha. Caso contrario, si hay uno que esté en manual y no está en automático, nunca voy a poder arrancar, ¿no? Es una condición de seguridad. La parte de aquí indica que si la bobina del motor 1, motor 2, motor 3, motor 4, motor 5 y la válvula están activadas, quiere decir que si todas se han activado, quiere decir que la cámara ha arrancado correctamente. Por eso aquí arriba dice, ¿no? Arranque correcto. Y se dan cuenta que es tan fácil darse cuenta cómo he programado, pese a que estoy viendo este código de un año y medio casi estoy viendo el código. Pero gracias a que está todo ordenado y está nombrado y enumerado, es sencillo, ¿no? Entonces, este es un programa correctamente hecho, ¿no? Pues, bueno, al final les voy a mostrar un programa que hice para el laboratorio, que, bueno, lo hice a la rápida, y entonces no está correcto, es decir, solo está con los tags de la numeración, por así decirlo. Entonces me había traído muchos problemas poder corregir errores, tanto así que ha fallado algunas partes de la programación, cosa que es normal por el hecho de que si tú no vas a colocar constantemente estos comentarios, se te van a cruzar la información y van a haber solapamiento de variables, ¿no? Y más que todo cuando el programa se hace tan largo, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esa parte, ¿no? Bien, una vez que se da la señal de marcha con el start, aquí está el start, viene por aquí, se interloquea al motor M1, se queda enclavado y viene por aquí, start, tiene que estar habilitado el interlock, tiene que haberse dado la orden de marcha, esto es para parada, llega y se utiliza normalmente un temporizador de pulso. ¿Por qué un temporizador de pulso? No, este no está un temporizador de pulso, simplemente está temporizado. Pasan 2 segundos, se cierra este de aquí y envía una señal de pulso. Esto de acá significa señal de pulso en flanco ascendente. Esto no sé, no creo que lo conozcan, se los voy a explicar. Espero que se estén anotando todo porque voy a volver espero que esté todo anotado. Es así, ¿no? Una señal de pulso, ¿no? Cuando llega y ¡pum! Manda la señal y se pone a nivel 1, ¿no? Este es el flanco positivo, se sube, ¿no? Está, flanco. Manda una señal de flanco y entonces es como un set, ¿no? Entonces luego hay que mandarle, para bajarlo, hay que mandarle un flanco negativo, ¿no? Es como un ¿cómo les digo?
como un pulso que dura un determinado tiempo. Entonces, aquí está el no, mando, pan, ha mandado un flanquito de subida y pues entonces está en subida. Para bajarlo hay que mandar un flanco descendente, ¿no? Y se baja, ¿no? Entonces, eso es más que todo esa lógica del flanco ascendente o el flanco descendente, como un set y como un reset, si quieren, ¿no? Entonces, el flanco descendente es el que permite bajarlo, ¿no? Y el flanco ascendente es el que lo sube. Entonces, lo único que está haciendo es, con un pulso, es arrancar al motor, le da su marcha, y cuando está la marcha encendida, entonces que quede encendida, ¿no? C de marcha, PLC motor es para el motor 1, para el de acá, ¿no? Movilla del motor 1 arrancado, el compresor arrancado. El siguiente que tiene que arrancar es la válvula, ¿no? Entonces, con toda la señal de que, pero primeramente verificamos, ¿no? Ha arrancado. Esto se me olvidaba, ¿no? Una vez que este da marcha, con su señal de marcha, manda un interlock. Bueno, siguen ahí. Se me fue la señal, pero no sé si pudieron ver esa última parte. Creo que no, porque estaban perdidos. Bien, voy a volver a presentar. ¿Desde qué parte no han estado en línea? Alguien conteste. Desde la parte del flanco de pulso ascendente. Ya. Desde los flancos de pulso ascendente. Ya, vamos a subir. Bien, entonces vamos a empezar desde el motor 1. Entonces, que es que creo que era el primer motor. Ya. Está aquí. Ya. Entonces habíamos visto, vamos a simular que estamos nuevamente con la botonera. Imaginemos que, bueno, vamos a ver en la escala. Normalmente vienen así, ¿ya?
Aquí está el principal, fábrica 1. Vamos a ver uno para arranques. Listo. Aquí estamos, ¿no? Entonces, este es el sistema de carga de gramos. Imagínense que quieren dar marcha. Imagínense lo que van a hacer ustedes, lo mismo para el sistema de arranque de sus equipos. Entonces van a tener ellos un botón para iniciar y para detener, ¿no? Entonces, las condiciones, aquí fíjense, están en rojo, ¿no? Entonces no puedo arrancar, ¿no? Eso me indica de que no puedo arrancar, que las condiciones no se han cumplido. Entonces, ¿qué debo hacer para que se cumplan? Debo colocar a todos los motores en automático, ¿no? Y cuando estén en automático, este de aquí va a mandar la señal. Cuando se ponga en on este de aquí va a cambiar, ¿no? Ya no va a ser un botón rojo, va a ser un botón verde y puedo dar marcha, ¿no? Y va a funcionar, ¿por qué? Porque fíjense, se va a dar y va a dar la orden de marcha, ¿no? Da la orden de marcha, una vez que dé la orden de marcha, este se enclava y manda el interlock. El interlock es una señal que te indica o le indica al motor que tiene que arrancar, le dice, mira, las condiciones previas para que tú arranques ya se han cumplido. Como ya se han cumplido tus condiciones, arranca de una vez, le dice. Perfecto, él recibe la señal, aquí está, como verifica que sí ha sido interloqueado, se ha interloqueado, verifica que de verdad está, de que de verdad se ha dado la orden de marcha, esto es para detenerlo, se temporiza, espera todavía 2 segundos, una vez que está ya los 2 segundos, manda una señal de flanco ascendente y da orden de marcha al primer motor, por lo tanto el primer motor ha arrancado, ¿no? Pum, empieza a arrancar, empieza a funcionar. Una vez que empieza a funcionar, debes arrancar el siguiente motor es la válvula, ¿no? Como ya va a arrancar la válvula, lo que debo hacer antes de que arranque es interloquear, ¿no? Le tiene que avisar a este señor de acá, hey, mira, ya he arrancado correctamente, te toca arrancar a ti. Entonces, como le dice que que ya arrancó, entonces le interloquea, ¿no? Fíjense, aquí dice interlock válvula 1, con la bobina de arranque, que era esta de acá, no, la bobina es la del motor, la que está en el bloque de funciones. Con la bobina de ese motor, del arranque, del motor 1, manda un interlock a la válvula, le dice, mira, ya arranqué normal, te toca arrancar a ti. Entonces, lo interloquea y nuevamente lo mismo, se repite, ¿no? Bobina del motor 1, verificamos que esté interloqueado, verificamos que se haya dado la señal de marcha y mandamos la señal de pulso, mandamos el pulso y ¡pum! Va a arrancar el segundo, ¿no? Entonces, este y este ya están arrancados. Una vez que esos dos hayan arrancado, debo arrancar ahora las válvulas, los ventiladores, ¿no? Y ahora lo que hago es arrancar justamente esos ventiladores con la misma lógica, ¿no? Ya he arrancado yo. Le dice este de aquí al otro señor de acá. Yo ya partí, yo ya arranqué, te toca arrancar a ti. Le dice entonces, este de aquí, cierra. Ya está cerrado esto porque ha arrancado la bobina, verifica que esté interloqueado, verifiquen que hay señal de start, pasa la señal, arranca, boom, arranca el segundo, ¿no? La señal de marcha del segundo. Una vez que ha marchado el primer motor de este de acá, le avisa al otro, ya he arrancado, tú también arranca, ¿no? Lo mismo, ¿no? Interlock, bobina, interloquea al siguiente, la bobina más el interlock más la señal de marcha, mandan el pulso para que arranque el siguiente. Y así uno a uno vamos a ir arrancando hasta el final. Es decir, cuando lleguemos a la parte final, este de aquí va a interloquear al último motor. Y cuando interloqueen al último motor, es decir,
quiere decir que el circuito ha arrancado correctamente. Y hasta aquí es, ¿no? Que ha arrancado correctamente, ¿no? Aquí está, ¿no? Interlock, bobina del último motor que el motor que le precede, interlock, start, M300, pulso, marcha. Entonces, ha arrancado toda la planta, ¿no? Ha partido tranquilamente, la planta está en marcha, ya ha arrancado, y si no hay condiciones de falla, va a trabajar normalmente hasta que ocurra la situación de desescache a una determinada temperatura o a un determinado tiempo. Eso les van a decir en la planta, entonces ustedes hacen esa parte, pero espero que hayan entendido más o menos cómo funciona. No es tan complicado, ¿no? Debido al hecho de que como ya está todo preparado en bloques de función y está hecho por partes, entonces se vuelve tan sencillo como mandar simples pulsos, es decir, pulso de marcha pulso de marcha, se arranca, y cuando necesito apagarles o cuando necesito apagarlos, les mando pulsos también, mando un pulso, se apaga, mando un pulso, se apaga, pero influyen, ¿no? Todo está correlacionado, digamos. Si yo apago a aguas arriba, todos los de arriba se van a apagar. Y sobre todo, si yo apago a como se corta y se aumenta la presión por principio de diferencia de presión, boom, va a saltar igual, todo el circuito se apaga, ¿no? Entonces, son mecanismos de seguridad, ¿no? Que como que uno está relacionado con otro y que si no funciona el anterior, yo no voy a funcionar. Más que todo es esa lógica de control y es la misma que se maneja para apagar el equipo. Cuando ustedes quieran apagar el equipo, se les va a dar una orden de parada igual. Alguien va a apretar aquí detener y cuando reciban ustedes ese botón de detener, deben iniciar una secuencia de apagado, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Avisa. Marcha, está activa la marcha, la bobina, y manda una señal de parada y un flanco descendente para hacer la parada del motor, ¿no? Primero, ¿a quién vas a parar? En orden descendente, es decir, que si has arrancado de aquí hacia allá, tienes que apagar de aquí hacia atrás, ¿no? Entonces, primero apagamos las válvulas, los ventiladores, y luego de eso apagamos bueno, primero luego y luego la válvula. Una vez que apagamos la válvula, la presión se va a subir, por seguridad igual se va a apagar de aquí, pero primeramente también vamos a mandar por señal de PLC. Entonces, más o menos esa es la idea. No les explico muy a detalle cómo hacer la programación, porque eso es parte del circuito teórico de su materia, ¿ya? Para cada cámara de refrigeración deben hacer lo mismo. Y luego de eso deben gestionar las alarmas, ¿no? Todas las alarmas deben estar agrupadas. También los sensores tienen cada uno. Gestión de comunicación no lo vamos a ver con ustedes. Bien, básicamente eso es una explicación de cómo se hace un proyecto de automatización. No les he explicado mucho la parte de cómo programar en Ladder, porque asumo que ustedes, en toda la parte teórica, han visto ustedes lo que es Ladder, que en el examen entra también Ladder. Entonces, como pueden ver, yo no les estoy enseñando mucho a programar, simplemente les estoy mostrando cómo se hace un código de programación ya más para planta. Es decir, estoy tratando de complementar las cosas que tal vez no se les enseña en la parte teórica, ¿no? De todos modos, vamos a ver mucho más de esto, de programación en la parte práctica, pero he querido darles un pantallazo, sobre todo la parte de programación, sé que les ha parecido como que ha pasado volando, ¿no? Pero eso depende más de ustedes, tienen que aprender, vean videos, de todos modos en la parte práctica van a programar y van a hacer funcionar ustedes, así que, bueno, pues hasta acá sería con mi persona, y esto sería nuestra última clase. Nos veríamos en la parte práctica ya programando netamente para funcionar para sus proyectos. Vamos a programar sus proyectos.
voy a pedir que hagan de esta forma en que les he mostrado, por eso les he mostrado más la arquitectura de cómo se hace, más que el hecho de más que mostrarles cómo se hace Ladder, ¿no? Porque Ladder pertenece a su materia, no tengo por qué enseñarles eso, ¿no? Entonces, espero que les haya servido. Sé que ha sido muy corto el tiempo para todo lo que he intentado hacer que aprendan, tan corto tiempo, pero espero que les sirva, ¿no? De todos modos, voy a ver qué tanto han aprendido en la parte práctica. ¿Está bien? ¿Todos contentos? ¿Quedaron contentos con el curso? No dicen nada, están ahí. Carlos, hablaste ya. Hable. No, me pareció interesante, ¿no? El tema de cómo afrontar un proyecto en la industria, más que todo, lo que nos mostraste es ya en la vida práctica, en realidad, ¿no? Sí, ya la parte práctica de lo que te digo. Ayer te llamé lista, Carlos, no estabas. Estaba ahí. Tal No vez me respondí. salí un rato y no contesté. Estaba, pero O tal vez lo has dejado ahí nomás. no, yo estaba. O sea, Ah, no hay problema, está bien. Ya. Lo importante es que estás sola. Bien, mm, siendo sinceros, ¿están listos para encarar sus proyectos? no, falta algunas cosas aprender. Bien, me gusta esa necesidad. Sé que no están listos y quiero dejarlos así. No aún, dice también Miguel Rical de Valverde. Exacto, no están listos. Pero eso en la vida profesional va a depender de cada uno. Así es como encaran los proyectos o se encara. Normalmente mi primer proyecto igual estaba casi perdido. Entonces la información tienes que saber de dónde la vas a encontrar. Yo he tratado de explicarles el esqueleto únicamente, netamente esqueletos. Entonces ahora quiero que ustedes respondan y investiguen cómo hacer. Por lo menos tienen el esqueleto y este programa como no está vendido este código, tampoco está por eso tan bien elaborado, tiene algunas fallas, le faltan algunas cosas, por ejemplo, aquí hasta es el mapeo de la comunicación, gestión de comunicación, fíjense, no hay muchos registros de escritura y lectura. Yo les voy a pasar este programa para que lo utilicen más o menos como una especie de salvavidas, por así decirlo, si quieren, o ejemplo, tal vez ustedes lo hagan, tal vez alguno de ustedes lo haga incluso mejor que yo, mejor todavía, mucho mejor. Entonces, pero hágame recuerdo, por favor, o mejor, para no hacerme el cuento largo, se los voy a enviar ahora después de que termine la clase, eso, los planos y los diagramas, el diagrama más en Word, se lo digo, en PDF se los voy a mandar. Entonces, espero que les sirva, traten de acostumbrarse a ese modelo, no solo para un proyecto de automatización, para todos sus proyectos, para aquellos que encaren proyectos en la vida de ingeniería, para aquellos que tengan la suerte, ¿no? Porque como no hacemos mucha ingeniería en Bolivia, entonces son pocos los ingenieros que también se dedican a hacer proyectos. Y en realidad yo creo que la mayoría entramos en ingeniería con ese sueño de hacer proyectos, ¿no? Porque nos guiamos en lo que son nuestros ídolos, ¿no? De la mayoría, por ejemplo, Tesla, que se dedicaba toda su vida a hacer proyectos, y muchos ingenieros que son netamente del área de diseño, fabricación e invención, es lo que nos gusta, ¿no? Es el tema de diseño y realizar proyectos, entonces traten de tener un modelo siempre. Una vez que terminen de hacer la programación y cargar, bueno, la parte del cargado lo vamos a ver en la parte práctica. Luego vamos a ver la puesta en marcha, que es la parte más crítica, se podría decir, de un proyecto.
Yo les voy a mostrar la puesta en marcha. Si falla, yo no te puedo decir, por más que sea tu maestro, no te puedo decir dónde está fallando. ¿Por qué? Porque tú has hecho el programa. Por más que yo sea tu profesor, yo no voy a saber dónde está la falla. Tú tienes que saber porque es tu programa, ¿no? Es tu código, es tu proyecto. Entonces, el día D, cuando ustedes estén haciendo, entonces quiero que reaccionen así. No esperen que yo les vaya a salvar. Nadie les va a salvar más que ustedes mismos, porque es así en la vida profesional. Nadie viene a salvarte. Ya no hay profesorcito o alguien que te indique. Entonces, ya como están en su último año, creo, la mayoría en la universidad, acostúmbrense al hecho de que aquí afuera nadie les va a ayudar. Y si les van a ayudar, va a ser con plata. Les van a pedir, mira, te ayudo, te ayudo a hacer, te va a costar esta cantidad, 3.000 bolivianos, 4.000 bolivianos te va a costar. Entonces, no, ya no es por eso. La universidad, claro, pueden preguntar. Yo tengo la obligación de responderles porque me pagan para eso, ¿no? Tengo un sueldo para eso, ¿no? Entonces, a mí sí me pueden preguntar, pero allá afuera anda a preguntar. Y si tú ya eres externo, ya no eres estudiante universitario y quieres preguntarme, también podría yo cobrarte también, decirte, mira, te va a costar tanto, pero usted es funcionario público, pero tú ya no eres estudiante de la universidad, así que entonces tienes que pagarme, ¿no? Entonces la información cuesta plata, los proyectos cuestan plata, todo es en dinero, su conocimiento cuesta plata. Ustedes cuando estén allá afuera van a vender su conocimiento, van a vender, o sea, de eso van a vivir. O sea, tú estás trabajando, estudiando ingeniería para vender tu conocimiento, ¿no? Para que eso sea lo que vendas. Todos vendemos al fin y al cabo algo, ¿no? Entonces, tengan un buen producto, ¿no? Sean buenos productos, vendan algo bueno, ¿está bien? Entonces, sé que les falta todavía, sé que les falta mucho todavía, pero tengo la esperanza de que revisen YouTube, aprendan bien, acostúmbrense a la lógica escalera. Si yo pongo aquí, por ejemplo, soy muy fanático de fútbol, curso, 221, Schneider. Schneider. Fíjense la cantidad de cosas que tiene. Introducción a PLC MS221, Schneider, Machine Experts, Schneider, como todos, cómo van a ser los cursos, tal como les he dicho, ¿no? Europeo. Por lo menos aquí está explicando un poquito del PLC, cómo conectar, pero la mayoría cómo se basan los cursos, ¿no? Tal como les he dicho, directo al programa, ¿vale? Todos los cursos son así, entonces yo sé que eso no sirve mucho porque lo he vivido en la vida profesional. Entonces, quería enseñarles lo que no van a encontrar en YouTube. Ahora lo demás, lo que quieren aprender, lo que yo sé, lo que ustedes, lo que más hubieran pensado que hubiera sido este curso, hubiera sido agarrar los contactos, hacer lógicas y demostrarles que lo que programamos está bien. No creo que sea muy necesario porque aquí lo tienen. Fíjense, aquí está también otro. Aquí está, ciclo formativo, cómo configurar las salidas. Tienen todo, ¿no? Temporizadores, cómo funcionan los temporizadores, cómo se configuran. Aquí están, tienen todo para hacer, ¿no? Entonces, pienso que he tratado de cubrir lo que no van a poder encontrar y entonces pienso que pueden encarar el proyecto, ¿no? Lo van a poder hacer, ¿no? Encajados. José Carlos Arnés, creo que tú eres nuevo. Eres el que se unió el último día. Ya se dio a la fuga. José Carlos, ¿estás ahí? Creo que ya se fue. Alfredo, me hablabas de que querías ver algo de mantenimiento. Ayer se me olvidó ese detalle. No sé si tengan tiempo, depende de la mayoría. Ayer sí tiene. Podemos estar una media hora más para ver un poco cómo se utilizan estos datos en mantenimiento, los datos que hemos ido sacando del PLC.
pero depende de todos. Si todos se me dan su aprobación, yo les puedo mostrar. Si no, también tengan algunas otras cosas que hacer, y entonces en la parte práctica también les puedo ir mostrando un poco si es que alcanza el tiempo, ¿no? No sé si están todos de acuerdo en eso, quieren verlo ahora o lo vemos después en la parte práctica. Alfredo, ¿tuviste la idea? Ok, buenas noches. Buenas noches. Respecto a lo que nos ha mostrado ahorita en el programa, ¿será que lo podemos simular? Claro, se puede simular. Quería preguntarle si este programa, digamos, se puede enlazar con otros programas, por ejemplo, con el IO Factory, para ir viendo ya ahí cómo es, ¿no?, la simulación, el proceso. ¿Quieres enlazarlo? Sí. Bueno, nunca lo he enlazado con el IO Factory, te cuento, pero se permite el enlace dentro del mismo, dentro de la misma computadora con las direcciones IP. Aquí está ya en modo simulación, ¿no? Entonces podríamos ir dando, podemos bypassear aquí. Esto es, vamos a ver la cámara 1. Creo que tiene una pantalla HMI, esta si no me equivocaba. Aquí vamos a bypassear y desde aquí podemos dar marcha, ¿no? Y entonces el motor 1 arranca, ¿no? Cuando le damos parada, se detira. Es toda la secuencia, también se podría hacer la simulación, ¿no? Donde está la lógica de control. Verificar, ¿no? Hay que colocar todo en automático, pero ¿no? Entonces, con el IO Factory, déjame revisar cuál es el IO Factory y cómo funciona. No lo he visto, la verdad. Es mi guía, IO Factory. IO Factory, Read and Writing File. Es un programa para escritura de archivos. ¿Qué es lo que hace el IO No, Factory, no, perdón? separado tiene que escribir. IO y una separación. Es un programa de Ya, simulación, digamos, te muestra el proceso y ahí puedes sacar, digamos, como has dicho, motores y todo eso. Tú con el ya. programa enlazas y ahí vas viendo, como si fuera en la vida real. Ya. Es un software de simulación 3D creado por Real Games, el cual nos permite construir y controlar procesos industriales en tiempo real Vermo. Los parámetros requeridos mínimos del uso de datos son Windows Vista, Intel Core, RAM, bla. Ya. ¿Qué protocolos de comunicación utiliza el IO Factory? Si maneja OPC, claro, se puede. No estoy seguro, pero si maneja OPC, vamos a colocar OPC. ¿Ya? Creo que sí, ¿no? Ya lo han mostrado. OPC Client, sí, aquí está, ¿no? Se puede Modbus y OPC Edition y Factorio. Entonces, sí, se puede hacer la conexión, pero normalmente cuando tú quieres conectar normalmente un software para el cual no ha sido pensado el programa y tiene puertos Ethernet, todos los puertos de una computadora funcionan todos los programas funcionan por puertos. Lo único que tienes que hacer para que te transfieran datos es conocer los puertos, uno, y tener un medio de comunicación, ¿no? Es decir, como un traductor, por así decirlo, ¿no? Es decir, que imagínate que es como la pregunta que me acabas de hacer, es como que si me dijeras, ¿puedo hacer que un chino y un alemán hablen si nunca se han conocido? Porque en realidad, si el Schneider nunca ha sido pensado para el IO Factory, entonces no podrían, pero si tenemos un traductor, entonces se puede, ¿no? Si tendríamos un traductor que pueda hacer que hable el idioma de ambos, ¿no? Entonces, para hacer lo que tú dices, normalmente se ha pensado y han pensado y han dicho, ¿por qué no creamos un lenguaje universal para que los softwares puedan comunicarse entre ellos, pese a que no tengan el mismo lenguaje de comunicación? Y justamente este es el OPC, este OPC Client, es el que permite hacer lo que me estás pidiendo, ¿no? Comunicar y enlazar. Entonces sí puedes hacer eso, pero necesitarías usar un cliente OPC o buscar si de verdad se puede, ¿no? OPC Factory más M221, podemos buscar. No, fíjate, es con OPC siempre, ¿no? Simulación IO Factory más M221, aquí está, ¿no? Aquí está, enlazando, ¿no?
está configurando por un protocolo de comunicación Modbus, ¿no? Sí, está bien. Sí, no es necesario lo PC, fíjate, normalmente este host, el de acá, esta dirección IP, es la IP estática del web server, es decir, del que está utilizando el simulador. Si tú pones ya en simulación, automáticamente le da una IP que es el 127.0.0.1 y justamente está llamando a esa IP, ¿no? Para comunicarse. Este ya es de tu código, el IO Factory, ¿no? Aquí está el IO Factory y aquí abajo está el Schneider. Por lo tanto, no es necesario hacer, creo, PC. Entonces sí puedes enlazarlo, ¿no? Interesante, no había visto esa posibilidad, pero sí, a lo que estoy viendo se puede, ¿no? Incluso aquí está con, bueno, cualquier cliente que tenga Modbus TCP/IP, ¿no? Entonces se pone la dirección IP y el puerto por defecto es 502 para Ethernet. El número de esclavo no es necesario, pero aquí está colocando slave 1, ¿no? Es un protocolo Ethernet. Nuevamente se conoce como ID únicamente, ¿no? Por eso pongo, pues, pero no se le pone esclavo, simplemente se le pone ID. Nuevamente el ID es 01 para todos, no importa, no es como en Modbus que puede ser 1, 2, 3, 4. Nuevamente el ID puede ser 1 y todos pueden quedarse con 1. Bien, espero que haya contestado a tu pregunta. Sí puedes enlazar entonces el IO Factory con el Schneider M221 y poder hacer una simulación un poco más avanzada, ¿no? Eso es lo que nos va a permitir ahora trabajar, ¿no? Con un PLC un poco más avanzado. Anteriormente los cursos se ha trabajado con un logo que era un poco más antiguo, ¿no? Entonces nos limitaba bastante, ¿no? O los limitaba bastante a los alumnos. Entonces ahora tienen esa posibilidad de enlazar, pueden hacer IoT también si quieren, los que sean. Conmigo las posibilidades son abiertas, no me hago lío, digamos. Es mejor si hacen cosas más interesantes y así yo también voy viéndolo como ahora que he visto que lo del IO Factory, entonces mejor para mí, ¿no? No soy de esos docentes que si hacen como no les he pedido, se va a enojar, ¿no? Yo más bien me alegro que hagan cosas distintas a las que yo hago. ¿Alguna consulta más? Habíamos dicho que, bueno, yo creo que no nos va a alcanzar ya el tiempo, lo vamos a ver en la parte práctica nomás y allá, temas de un poco de mantenimiento, que les mostrara, es más referido a Machine Learning, porque hago yo un mantenimiento, pero es para los que desean conocer como el mantenimiento es un área de especialidad más que todo para lo que es ingeniería mecánica, podemos verlo y bueno, se puede hacer, ¿no? ¿Alguna duda más? ¿Alguien más que quiera comentar algo, mencionar algo, preguntar, cualquier cosa? No hay problema, yo no me hago lío con las preguntas. Cualquier duda que tengan, no se preocupen, vamos a intentar responderla. Y si no sabemos, como han visto, tenemos ayuda hoy en día de San Google, ¿no? Donde toda esta información está ahí. Creo que no hay más preguntas. Bien, entonces yo en el grupo les voy a ir avisando. Primero voy a hablar con el INGE para ver las fechas y cómo coordinamos. Solo, o sea, de momento nos podía abrir el curso teórico, que era esta parte, o la parte práctica hay que hacer todavía el tema de conversaciones y planificación. Entonces yo les voy a ir avisando cómo planificamos y para por el tema de pandemia es un poco más complejo, ¿no? Entonces estén estudiando, han visto, toda la información está en internet. Yo voy a tratar de ver que hagan algo más conocido como dibujo libre para los que quieran. Si tú, Alfredo, quieres enlazar con IOFactory más el M221 y mostrarle así al INGE, voy a hablar de esa posibilidad y para mí, por mi parte, encantado, ¿no? A mí me gusta más bien que exploren nuevas posibilidades, no se queden con ¿qué software es el otro que manejaban? El Automation Studio, que es también un poco antiguo, ¿no? Entonces, traten de utilizar software más modernos, mejor si es IO Factory, también hay otros simuladores. Yo lo que hago es trabajar con la interfaz HMI del PLC, también está esta interfaz
llama Vigeo Designer. El mismo información que está funcionando, ¿no? Tu software. Entonces, te facilita mucho, ¿no? Entonces, pueden utilizar eso también. Aquí está, finalizar. No, no va a funcionar porque no tiene un PLC al que puede enlazarse. Aquí está, ¿no? Entonces, este proceso también, si yo quisiera mostrar el funcionamiento en simulación, va a funcionar porque está corriendo aquí la simulación, ¿no? Está. Entonces, se está conectando a este PLC en el mismo modo que como les he mostrado en el video, ¿no? ¿Dónde está ese video? Información básica, simulación, aquí no ven. Apunta, con esta misma lógica trabaja, ¿no? Modbus TCP apunta a esta dirección 121.0.0.1, que es el host, se llama, interno del programa, del mismo software o de la misma computadora, ¿no? Y solo tienes que ubicar el puerto. Van a irse dando cuenta con redes, ¿ya? Listo, entonces, hasta nuevo aviso. ¿Ya? Dime. Ese programa que nos mostró es muy parecido al Tesla SCADA. El Tesla SCADA, como me mencionas, es más para SCADA, ¿no? Este es para HMI, son para pantallas, netamente, pantallas HMI. Es decir, se configuran en base a que tú seleccionas una pantalla HMI y la comunicas con el PLC. Los sistemas SCADA en realidad son un poco más robustos, más potentes para lo que es también la parte de supervisión, ¿no? Entonces, pero la idea básica es la misma, la normativa tanto para pantallas HMI como para sistemas SCADA es similar, para lo que el SCADA cumple también ciertos parámetros, entonces es similar, se puede decir, pero no es igual, ¿no? Es similar. ¿Está bien? Ah, está bien, Inge. Inge, una Pues, última pregunta. Nos estaba dime. hablando de la conexión inalámbrica, el IP4 de la computadora. ¿También se Sí. puede conectar con IP6? Sí, se puede, pero el IP6 es un protocolo que maneja. No, creo que no, perdón, no se puede con los PLCs porque no manejan el tema de el último punto. Es por ¿no? Es decir, como te explico, vamos directamente al. Ya, propiedades. IPv6, ya, aquí está. La dirección del IPv6 tiene más puntos de comunicación. No es como el IPv4 que trabaja con 1, 2, 3, 4. En realidad el IPv6 tiene uno más. Entonces, para conectarte al PLC necesitarías que el PLC también reconozca este protocolo con esa conexión más. Entonces, normalmente no vas a poder con un PLC, pero entre computadoras se puede. Y a internet también se puede, porque este es ya en realidad nos vamos a pasar, ¿no? A lo que es el IPv6, debido a que el tema de que se están acabando las direcciones IP en el mundo, entonces tantos dispositivos conectados a internet y se había pensado que nunca se iban a acabar las direcciones IP, pero se están acabando. Entonces, nuevamente vamos a saltar al IPv6, pero en Ethernet de redes con PLCs y redes locales, nunca te va a pasar que se te van a acabar tus IPs, entonces no trabajamos mucho con IPv6, trabajamos normalmente con IPv4 normalmente. ¿Está bien? Está bien, Inge, gracias. No hay de qué. ¿Alguna duda más? ¿Alguien que tenga alguna otra consulta? Como examen, voy a pedirles que conecten el PLC sin necesidad de cables el día de su proyecto. Mentira, no quiero torturarlas. Pero aprendan esas cositas, son interesantes. Luego van a querer hacer aplicaciones que son a distancias, que sin necesidad de cables, van a querer conectarse desde la nube a sus PLCs. El conocido Observer. Ya, entonces quedamos en eso, ¿no?
Nos vemos entonces. ¿Está bien? Final de Inge, su hora. cuando vamos a ir haciendo proyectos, a medida que vayamos teniendo dudas, podemos consultarle, ¿no? Claro, todo el tiempo, ¿no? De eso no ni se preocupen. Claro, no hay ningún problema. Voy a tratar de ayudarles en todo lo que pueda. ¿Está bien? Está bien, Inge, gracias. No hay de qué. Listo, nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Como Luego, Inge.